Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en el curso de Historia del Perú es sobre el primer Congreso Constituyente del Perú. Vamos a ver el contexto internacional. ¿Qué ocurría en el mundo cuando se celebraba el primer Congreso Constituyente del Perú? Recordemos, de 1815 a 1830, en el mundo, ¿ya?, se estaba restaurando el absolutismo monárquico, ¿ya? ¿Qué más ocurría? Francia estaba gobernada por Luis XVIII. No olvidemos que Napoleón Bonaparte fue derrotado, fue enviado a la isla de Santa Elena, donde muere, ¿ya? Tras la muerte de Napoleón Bonaparte, lo sucede, ¿ya?, un monarca absolutista francés, Luis XVIII. Este monarca recibió el apoyo de las coaliciones que derrotaron a Napoleón Bonaparte. Eso ocurría de 1814 a 1824 en el mundo, mientras que en el Perú se celebraba el primer Congreso Constituyente peruano de 1822 y 1823. En el mundo ocurría eso y en el Perú celebrábamos nuestro primer Congreso Constituyente. Muy bien. Contexto nacional del Congreso Constituyente. ¿Qué se buscaba? La independencia del Perú. A pesar que ya se había proclamado la independencia del Perú, en el papel, porque en la práctica todavía seguíamos con los españoles que tenían varios frentes en el Perú, o sea que no se iban del Perú, sino que seguían haciendo la resistencia contra los patriotas, ¿ya? Hubo un desgaste del ejército de San Martín, un desgaste ya sea a nivel físico, un desgaste en el caso de dinero para poder mantener a tantos soldados, porque la guerra se estaba aplazando mucho, ¿ya? Y en este contexto, en el año de 1822, San Martín se retira del Perú, ¿ya? La clase pasada recordemos por qué se va San Martín del Perú, porque lo estaban acusando de que quería quedarse vitaliciamente en el Perú, de que él no es de que San Martín no es peruano, no puede quedarse, y para evitar que el problema siga avanzando, San Martín se retira del Perú y se va a Chile, se va a Valparaíso. En ese contexto se crea el primer Congreso Constituyente, cuando San Martín se va. Vamos a tener como primer presidente del Congreso Constituyente a Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿ya? En ese contexto vamos a comenzar. El 20 de septiembre de 1822 se instala el primer Congreso Constituyente. El primer Congreso Constituyente es la versión más antigua del actual Congreso de la República del Perú, ¿ya? Este Congreso Constituyente es la base, es el antecedente del Congreso actual de la República. Antes de retirarse San Martín del Perú, va a pronunciar una frase que nos va a hacer reflexionar bastante. ¿Qué dice San Martín? Dice lo siguiente: peruanos, os dejo la representación nacional si depositáis vuestra confianza en ella. Contad con la victoria, si no la anarquía os va a devorar. ¿Qué nos quiere decir con esta frase San Martín? Que todos deben trabajar por una misma causa, que no debe haber rivalidades políticas, que todos deben apuntar a una sola dirección, un solo rumbo, que no deben estar divididos, porque esta división
esta falta de visión de lo que es nación, de lo que es patria, va a terminar por convertirse en una anarquía. Una anarquía es el gobierno de una persona en el cual busca acabar con el Estado, ¿ok? Una persona llega al poder por medio de la fuerza, de las armas, gobierna, pero sin Estado. Y un país sin Estado es un cuerpo sin cabeza, no tiene rumbo. Y dicho y hecho, San Martín con este mensaje es como si estuviera viendo el futuro, porque efectivamente la anarquía va a ser la que va a gobernar el Perú durante más de 4 décadas, ¿ok? Por lo tanto, no es que San Martín sea vidente, sino que él estaba proyectándose. Él estaba viendo si la población, si los patriotas no trabajan por una misma causa y con un mismo frente, esto va a acabar en un caos, en una anarquía. Dicho y hecho, pasó eso. La anarquía militar que creía que se podía dar San Martín y se dio, duró desde el año de 1823 hasta 1881, ¿ok? 57, 58 años duró aproximadamente, ¿ya? 58 años duró la anarquía, la famosa incertidumbre que tenía San Martín de que si es que todos no trabajaban por una misma causa, esto se iba a volver en un desorden total, y así fue. Muy bien, vayamos a los objetivos del Congreso Constituyente. Primer objetivo del Congreso Constituyente, crear la primera constitución política del Perú, la primera. Segundo objetivo del Congreso Constituyente, ¿por qué se crea? ¿Cuál es el fin del Congreso Constituyente? Decidir qué tipo de gobierno se va a implantar en el Perú. La primera idea de San Martín, una monarquía constitucional o una república. Esas dos ideas, ¿ya? Se tenía que debatir en el Congreso Constituyente. O aceptar una monarquía constitucional que propuso San Martín, o aceptar una república, como muchos patriotas peruanos lo creían, y el mismo Simón Bolívar también lo creía, una república. El presidente provisional del Congreso Constituyente fue Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Mientras que el presidente efectivo, o sea, el presidente en la práctica del Congreso Constituyente, recae ¿en quién? En Francisco Javier de Luna Pizarro, conocido como Luna Pizarro. En él va a recaer la responsabilidad de dirigir el Congreso Constituyente. En Luna Pizarro. Tenemos al vicepresidente, que se llamó Manuel Salazar Ibaquijano. El secretario, una labor muy importante, José Faustino Sánchez Carrión. En él recae la parte de anotar de los escritos, de la transmisión del mensaje. Así que cada cargo es muy importante, no por ser secretario no fue importante. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se realizaron en el Congreso Constituyente? 1. Primer acuerdo. ¿A qué se llegó? Se va a sentar las bases para que se cree la primera constitución política en 1823. Eso quiere decir que esta constitución de 1823 no entró en rigor todavía. No entró en rigor, simplemente se creó. ¿Ok? Se creó. No entró en rigor, pero se creó. Se creó la primera constitución que a través de los años, ¿ya? Va a ser modificada ciertas partes. ¿Qué más se acordó?
que todos los títulos de Castilla quedaban sin efecto. Si tú aquí en el Perú, que eras español, por ejemplo, tenías un título creado por la corona española, tu título no vale. ¿Ya? ¿Qué más? Se dio el gran debate. ¿Qué escogemos? ¿Un gobierno republicano o un gobierno monárquico constitucionalista? ¿Qué elegimos? Y por votación, por una mayoría, se eligió la república. El nuevo sistema de gobierno sería la república y no una monarquía. En este contexto se crea la primera junta gubernativa. Esto ocurre cuando San Martín se va del Perú. Todos sabemos por qué motivo. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Una vez que San Martín se va. El poder debía recaer en manos del Congreso, ¿ya? Ahora Congreso de la República. Este Congreso debía gobernar, elegir a una persona que gobierne, pero los únicos que podían elegir al futuro presidente, ¿quién tenía esta autoridad para elegir a un nuevo presidente? El Congreso, exacto, el Congreso. El Parlamento, que es el Congreso, aceptó la idea de elegir a un presidente. Así que esta junta gubernativa tiene como objetivo obtener un presidente, producto del consenso del Parlamento. ¿Quién va a dirigir esta junta gubernativa? José de la Mar. ¿Ya? ¿Quién más? Manuel de Salazar y Baquíjano y Felipe Antonio de Alvarado. Los tres van a dirigir la primera junta gubernativa. Repito, la junta gubernativa era un gobierno interino, un gobierno momentáneo, provisional, ya que todavía no existía presidente, pero estaba muy cerca a ser nombrado uno de ellos. Esta junta gubernativa hacía de una especie de presidente, de gobernante de turno, momentáneo. Esta junta de gobierno, una vez que ya tiene esta autoridad, ¿qué hace? ¿Cuál era el problema en el Perú? Los españoles. Esta junta de gobierno estaba planificando qué vamos a hacer contra los españoles, cómo vamos a derrotarlos, porque se pudo proclamar la independencia en 1821, claro, sí, San Martín va a la Plaza de Armas y a varias plazas más, proclama la independencia, sí, en teoría. Lo que hizo San Martín fue proclamar la independencia en teoría, porque todavía existían tropas realistas o españolas, todavía existían españoles en el Perú. Y no se puede decir no se puede hablar de independencia total si es que en tu país siguen los españoles. Es por eso que la Junta de Gobierno crea un plan para derrotar a los españoles. ¿En dónde? En la sierra o en la región andina. ¿Ya? ¿Cómo? Van a utilizar puertos secundarios, ¿ya? Para poder ir a la parte andina y enfrentarse a los españoles. Es por eso que la campaña se va a llamar Expedición a los Puertos Intermedios. ¿Quién lo va a dirigir? Rudencio Alvarado. ¿Quién más lo va a apoyar a Rudencio Alvarado? Agustín Gamarra, exacto. Ese nombre no deben olvidar porque lo vamos a ver más adelante en varios temas. Agustín Gamarra. Los dos eran patriotas, los dos eran peruanos. El objetivo es atacar contundentemente en la sierra a los españoles. ¿Ya? Pero no les salió el plan. O sea, los patriotas se enfrentan en dos batallas a los españoles. En la batalla de Torata y en la batalla de Moquegua. Y pierden contra los españoles. Los patriotas peruanos pierden en estas dos batallas. No pierden toda la guerra, no, pierden solo dos batallas. ¿Ya? Esta expedición a los puertos intermedios no fue buena. No fue buena.
fue un revés para los patriotas. En este contexto se va a dar el motín de Balconcillo, que vendría a ser considerado el primer golpe de Estado del Perú independiente, el primer golpe de Estado. Este motín de Balconcillo lo va a dirigir Andrés de Santa Cruz, ¿ya? ¿Contra quién? Contra la Junta Gubernativa, la misma junta que estaba organizando un plan para acabar con los españoles en la sierra. Exacto, esa misma junta. Andrés de Santa Cruz se rebela en contra de la Junta Gubernativa. ¿Por qué se rebela? ¿Hay alguna explicación? Sí. ¿Cuál es la explicación? Andrés de Santa Cruz se rebela después de las dos derrotas que sufrió la Junta Gubernativa, ¿ya? En lo que vendría a ser Torata y Moquegua. No se rebela antes de las batallas, sino se rebela después. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretamos? Quiere decir que se rebela porque la Junta Gubernativa perdió las dos batallas contra los españoles en la sierra. Por ese motivo dijo Santa Cruz: ¿cómo es posible que esta Junta Gubernativa, que tenía a su cargo un número significativo de soldados, haya sido derrotado por los españoles? Entonces se rebela. No acepta que haya perdido las dos batallas los patriotas. Es por eso que Santa Cruz va a presionar al Congreso, que va a estar dirigido por Luna Pizarro, a que destituyan a las juntas gubernativas, ¿ya? Y que proclame como presidente a una persona que sí es capaz de hacerle frente a los españoles. ¿Y quién es la persona capaz que sí le puede hacer frente a los españoles? José de la Riva Agüero, ¿ya? Santa Cruz estaba proponiendo a José de la Riva Agüero, también un patriota peruano, que sea presidente, que el Congreso de la República lo nombre presidente y que no elija juntas de gobierno, porque ya fracasó. 2 veces perdieron contra los españoles. El Congreso de la República comienza a evaluar la propuesta de Santa Cruz. Y el Congreso le va a dar la aprobación, le va a dar el visto bueno a que José de la Riva Agüero, ¿ya?, gobierne el Perú. Le van a dar el poder del Perú a José de la Riva Agüero, bajo presión de Santa Cruz. ¿Y qué pasó con la Junta de Gobierno encabezada por Lamar y otros integrantes más? Fue, como se dice, disuelta. No quiere decir que van a apresar a José de Lamar, no. Quiere decir que esta junta se disuelve, pero los patriotas siguen apoyando. Es nombrado primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero. Una vez que el Congreso le da este cargo, el poder, a José de la Riva Agüero, este personaje, ¿qué es lo que hace? Va a armar una escuadra, la primera escuadra peruana, ¿ya? Arma una escuadra. Y tuvo como almirante a la escuadra, si yo les digo escuadra, nos referimos a la parte marítima, ¿ya? Va a tener como almirante a Jorge Guise, o Guise, ¿ya? Va a crear una escuadra y va a poner como almirante a Jorge Guise. Para buena suerte del Perú, Inglaterra nos aprueba el empréstito. ¿Qué es un empréstito? Un empréstito es un préstamo que un país te hace a cambio de que tú le devuelvas el dinero, ya sea con tu materia prima como garante, ¿ya? Yo te presto tanta cantidad de dinero, pero tú me devuelves con materia prima y también una parte en efectivo. Inglaterra nos va a prestar 1.200.000 libras esterlinas, ¿ya? ¿Y cómo se logró esta hazaña, esta proeza? De que Inglaterra, en plena guerra contra los españoles, nos preste. Hubo una misión llamada García del Río Paroicén. Esta misión García del Río Paroicén tenía como objetivo solicitar un empréstito a Inglaterra
y que nos apruebe. Así que la misión sí funcionó. Ribagüero va a fundar la Academia Militar, ¿ya? Y Ribagüero va a solicitar, va a llamar a Simón Bolívar para que venga al Perú. Pero ¿qué pasó? Simón Bolívar no podía venir en ese instante al Perú porque él estaba enfrentándose también. ¿Qué pasó? Simón Bolívar envía a un representante. ¿Quién sería ese representante? Antonio José de Sucre, o también llamado Sucre. Envió Sucre en representación de Bolívar. Se crea la segunda campaña Puertos Intermedios, ya que la primera campaña Puertos Intermedios fracasó. José de la Mar no tuvo una buena estrategia y perdimos contra los españoles. Así que Ribagüero crea la segunda campaña a los Puertos Intermedios. Esta vez, esta campaña iba a estar dirigida por Santa Cruz. Y de nuevo, Santa Cruz acompañado con Gamarra. El ejército patriota va a tomar Oruro y La Paz, lo que es Bolivia, hoy Bolivia, ¿ya? Se enfrentan en esta zona de Oruro y La Paz y derrotan a los españoles. ¿En qué batalla? En la batalla de Cepita, ¿ya? Derrotan a los españoles en Cepita, pero el problema es que no se continúa con el enfrentamiento, ¿ya? No se continúa con el enfrentamiento. Y el ejército patriota se retira. Ese fue el gran error que cometió el ejército patriota, no perseguir a los españoles, no acabar con todos los españoles en el momento, porque estaban ganando la batalla los patriotas, le estábamos ganando a los españoles, lo dejamos, como se dice, le perdonamos. Esto va a generar un gran problema, ¿ya? ¿Por qué? Cuando Santa Cruz y Gamarra estaban escapando hacia la costa, ¿ya? Apareció un oficial español llamado Canterac. Canterac aprovecha e ingresa primero a Lima, un 18 de junio de 1823. Y Canterac, un general español, nombra como jefe de plaza, ¿a quién? A José Ramón Rodil. O sea, Rodil era el oficial que iba a tomar Lima, ¿ya? Y eso es lo que hizo, pues. El problema de Gamarra y de Santa Cruz fue no atacar con todo lo que tenían a los españoles, sino dejarlos que se vayan. Y mientras, Canterac, español, general español, aprovecha la situación caótica de la batalla de Cepita para ir primero a Lima, para llegar a Lima antes que Gamarra y antes que Santa Cruz, y llegó antes. Canterac llegó antes. Y Canterac va a nombrar a Rodil, ¿ya? Como jefe de la resistencia española en Lima. O sea, en pocas palabras, Lima fue tomada de nuevo por los españoles, mientras que Gamarra y Santa Cruz luchaban, ¿en dónde? En La Paz, o sea, en lo que vendría a ser Bolivia. En este contexto, Ribagüero, ¿ya? Y los parlamentarios, el Congreso, tienen que escaparse, pues. Cuando Ribagüero y el Parlamento, o los congresistas, como los conocemos, se dan cuenta de que Canterac y Rodil ya están entrando a Lima, tienen que escaparse. Ya tienen que escaparse. ¿A dónde se van a ir? No van a poder ir tan lejos, pues. ¿Por qué? Porque fue simplemente una entrada de los españoles a Lima así imprevista, sin haber dicho que iban a ingresar, tampoco le iban a decir. Así que al presidente Ribagüero y al Congreso no le quedó de otra que refugiarse en el único lugar que los podía proteger. ¿Cuál será? Queda en Lima, en el Callao,
Exacto, el Real Felipe. En el Real Felipe se refugia Ribagüero y los congresistas y los parlamentarios. No le quedaba de otra. En este contexto muere José Olaya Balandra. ¿Por qué? ¿Qué papel jugó José Olaya Balandra? ¿Por qué es recordado este personaje? Resulta que José Olaya, un patriota, claro, muy patriota, era el encargado de llevar mensajes desde el Real Felipe hasta Lima. En Lima no había sido tomada todo Lima, sino una parte de Lima por los españoles, mientras que otra parte de Lima estaba tomada por los patriotas. Eso quiere decir que Lima, el 100% de Lima no fue tomada por los españoles, sino una parte. Y la otra parte estaban los soldados patriotas. Para poder llegar o para poder enviar un mensaje del Real Felipe, que está en el Callao, hasta la zona donde están los patriotas, tenías que pasar ya por zonas resguardadas por españoles y era peligroso. ¿Qué es lo que hacía José Olaya? Llevaba mensajes que le enviaban de Real Felipe, donde estaba Ribagüero y los congresistas, hasta Lima, hasta la zona de Lima libre de españoles. Ese era el trabajo de José Olaya. Él sabía que si los españoles lo descubrían, lo iban a asesinar, pero antes de asesinarlo, lo iban a torturar y luego matarlo. Pero a pesar de esto, no le importó a José Olaya y prefirió arriesgarse. Llega un momento en que los españoles se van a dar cuenta, ¿ya? De que José Olaya enviaba mensajes. Lo van a detener, lo van a torturar para que hable, para que diga quiénes son las personas que están conspirando contra los españoles, para que delate a los patriotas. Pero José Olaya nunca delató a los patriotas, nunca. Lo torturaron, lo amarraron, lo golpearon, pero nada. Y al final lo fusilaron. Y hasta el último José Olaya nunca dijo para quién iba el mensaje y quiénes eran los patriotas que estaban al mando. Nunca dijo eso. Así que es considerado un mártir, ¿ya?, de la independencia del Perú. José Olaya Balandra. Se produce el gobierno del Marqués de Torre Tagle. Torre Tagle toma el gobierno, ya que el presidente del Perú, que era Ribagüero, estaba escondido en el Real Felipe. De ahí no podía salir, de ahí no salía. ¿Qué pasó entonces? El Congreso tuvo que destituir a Ribagüero, ya que Ribagüero no podía hacer nada, pues estando encerrado desde Real Felipe, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Lo destituye a Ribagüero y nombra como jefe militar ¿a quién? Al general Antonio José de Sucre. Ya a José de Sucre lo nombran jefe militar, mientras que a Torre Tagle lo van a nombrar como nuevo presidente del Perú. Quiere decir que Ribagüero, que era presidente del Perú, fue destituido por el mismo Congreso. No porque eran malos, no. Fue destituido porque no podía hacer nada Ribagüero, porque estaba dentro del Real Felipe. No puede dar órdenes o gobernar dentro. Y elige a Torre Tagle como nuevo presidente del Perú. ¿Qué hace Ribagüero? ¿Ya? Logra escaparse de Real Felipe y se va ¿hacia dónde? Hacia Trujillo. En Trujillo, Ribagüero trata de ejercer su gobierno en Trujillo. En pocas palabras, Ribagüero, cuando se va a Trujillo, trata de ser un presidente, pero de forma legítima. Pero es imposible, pues, porque el Congreso que tenía la potestad de nombrar presidentes ya lo había destituido. Pero Ribagüero quería gobernar el Perú, quería ser presidente del Perú, pero muy tarde, porque ese cargo recae en Torre Tagle, ya no en él. Aquí se produce un conflicto político entre quién es el presidente verdadero, Torre Tagle o Ribagüero. Habían dos presidentes, por lo tanto, en el Perú.
Ribagüero y Torre Tagle. Habían dos capitales entonces, Trujillo y Lima. Y habían dos congresos, uno que apoyaba a Ribagüero y otro que apoyaba a Torre Tagle. Esto demuestra mucho egoísmo por parte de Ribagüero. ¿Qué pasó? Tanto Ribagüero como Torre Tagle se aferraron al poder. Ninguno de los dos cedió. Y esto, el único perjudicado es el pueblo, es el Perú. Porque al haber desunión, al no haber una sola idea, y peor que estamos en plena guerra, esto es un gran golpe bajo para el Perú. Otro problema que se origina es la falta de planificación. No había una idea clara qué se tenía que hacer para derrotar a los españoles. Más se lo pasaban peleando entre quién es el verdadero presidente del Perú. Las campañas a los puertos intermedios, muchas, fueron fallidas. El ejército patriota perdió. Por lo tanto, las bajas de los realistas eran mínimas y habían más bajas de los patriotas. Y aquí se olía un autoritarismo, ¿ya? No se olía aquí una república como había sido establecido el sistema de gobierno peruano, sino más parecía una dictadura, un autoritarismo. En este contexto, Santa Cruz, claro, elige a un nuevo candidato a la presidencia y el Congreso tiene que darle el visto bueno, ya que había un caos político porque no había una autoridad fija. En este contexto, la situación era negativa para el Perú. No nos iba a ir bien si es que no había un cambio, no había conciencia. A buena hora, después de estos problemas políticos, se logra arreglar. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Nos vemos, cuídense, chao.